La Grande vio desaparecer las últimas siluetas del rebaño entre la furia de la tormenta, justo cuando la primera contracción atravesó su vientre como un cuchillo. Estaba sola en territorio desconocido, y el potro nacería esa noche, quisiera ella o no. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. En las vastas praderas del norte, donde el viento sopla con fuerza y las montañas se alzan como guardianes antiguos, vivía una yegua que todos conocían simplemente como la Grande. No era un apodo cariñoso, ni tampoco una exageración. Era la pura verdad. Con sus casi 2 metros de altura y un cuerpo robusto que parecía esculpido en piedra, la Grande era una yegua de tiro de raza pura, cuyo linaje se remontaba a generaciones de caballos trabajadores. Su pelaje era de un castaño intenso que brillaba bajo el sol como cobre pulido, y sus crines largas y abundantes se movían al viento como banderas de seda oscura. Pero lo que más llamaba la atención no era solo su tamaño imponente, sino la nobleza que irradiaba de sus ojos profundos y oscuros. Había en ellos una sabiduría antigua, una paciencia infinita, que solo los animales que han vivido en armonía con la tierra poseen. La Grande formaba parte de un rebaño de aproximadamente 30 caballos que pastaban libremente en los campos abiertos del rancho Los Álamos. El rancho, propiedad de la familia Mendoza, se extendía por kilómetros de tierras fértiles donde los caballos vivían en libertad semisalvaje. Durante el día, recorrían las praderas en busca de los mejores pastos y por las noches se refugiaban en pequeños grupos bajo los árboles centenarios que bordeaban el río. Era una vida simple y tranquila, regida por los ciclos de la naturaleza y las estaciones. En ese rebaño, la Grande ocupaba un lugar especial. Aunque no era la yegua líder, su presencia inspiraba respeto entre los demás caballos. Los potrillos se acercaban a ella, buscando protección bajo su sombra, y las yeguas más jóvenes la seguían cuando había peligro. Incluso el semental dominante, un caballo negro y nervioso, parecía reconocer en ella una autoridad silenciosa que no necesitaba demostrarse con agresividad. Aquel otoño, sin embargo, algo diferente marcaba a la Grande. Su vientre había crecido de manera notable y su andar se había vuelto más pausado, más cuidadoso. Estaba preñada. No era la primera vez que esperaba un potro, pero esta gestación parecía diferente. El potro que llevaba dentro era grande, incluso para una yegua de su tamaño, y cada día que pasaba su cuerpo se esforzaba más por sostener aquel peso adicional. A pesar de las molestias, la Grande continuaba con su rutina diaria moviéndose con el rebaño, pastando junto a los demás y bebiendo agua del río que serpenteaba por las tierras del rancho. Sin embargo, había momentos en los que se detenía en medio del campo, alzaba la cabeza hacia el horizonte y parecía percibir algo que los demás no podían sentir. Era como si un instinto antiguo le susurrara advertencias que aún no comprendía del todo. Don Rodrigo Mendoza, el patriarca de la familia y dueño del rancho, había notado el estado de la Grande durante sus recorridos matutinos. Era un hombre de 70 años curtido por el sol y el trabajo en el campo, pero con un corazón blando cuando se trataba de sus animales. «Esa yegua va a parir pronto», le había dicho a su hijo mayor, Julián, mientras observaban a la Grande desde la cerca. «Es grande ese potro. Hay que estar atentos». Julián asintió mirando a la yegua con preocupación. «Deberíamos traerla más cerca de los establos, papá.
Si algo sale mal allá afuera, no podremos ayudarla. Don Rodrigo negó con la cabeza lentamente. La grande sabe lo que hace, hijo. Ha parido antes y siempre lo ha hecho bien. Los caballos como ella prefieren estar con su rebaño. Solo la moveremos si vemos que hay problemas. Además, falta todavía al menos un mes. Pero la naturaleza tenía otros planes. El cielo, que durante días había mostrado un azul brillante y despejado, comenzó a cambiar a medida que avanzaba la semana. Nubes grises y pesadas empezaron a acumularse en el horizonte del oeste, moviéndose con una velocidad inquietante. El viento, que antes soplaba suave, ahora traía ráfagas frías que hacían temblar las ramas de los árboles y levantaban remolinos de polvo en los caminos. Los animales del rancho empezaron a mostrar señales de nerviosismo. Las gallinas se refugiaban temprano en el gallinero, las vacas mugían inquietas cerca de los corrales, y los perros ladraban hacia el cielo como si pudieran ahuyentar lo que se avecinaba. La grande también lo sentía. Esa tarde, mientras el rebaño pastaba en la pradera sur, sintió un cambio en el aire. El olor era diferente. Había electricidad en el ambiente, una tensión que hacía que su piel se erizara bajo el pelaje. Levantó la cabeza y miró hacia el oeste. Las nubes ya no eran grises. Se habían tornado de un color negro azulado casi violeta, y se movían como olas gigantes en un mar furioso. Los demás caballos también comenzaron a inquietarse. El semental relinchó alto y fuerte una llamada de advertencia. Algunas yeguas empezaron a trotar en círculos mientras los potrillos se pegaban a sus madres buscando protección. Entonces cayó la primera gota, luego otra y otra. En cuestión de segundos, el cielo se abrió y descargó una lluvia torrencial que convertía el día en noche. El viento rugió con una fuerza devastadora, doblando los árboles como si fueran tallos de hierba. Los truenos explotaban en el cielo con un estruendo ensordecedor y los relámpagos iluminaban el paisaje con destellos cegadores. El rebaño entró en pánico. Los caballos corrían en todas direcciones tratando de escapar de la furia del cielo. El pánico se propagó por el rebaño como fuego en pasto seco. El semental intentaba mantener el orden relinchando y empujando a las yeguas hacia el este, donde sabía que había un refugio natural, bajo un acantilado rocoso, pero la tormenta era demasiado violenta y el miedo demasiado grande. Los potrillos jóvenes tropezaban en el barro que se formaba rápidamente, mientras sus madres intentaban protegerlos. El ruido era ensordecedor. El viento aullaba como una bestia enfurecida, la lluvia golpeaba el suelo con tanta fuerza que parecía que millones de piedras caían del cielo y los truenos retumbaban sin cesar, haciendo temblar la tierra misma. La grande intentaba mantenerse con el grupo, pero su cuerpo pesado y el potro en su vientre hacían que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. Se movía lo más rápido que podía, pero el barro se hundía bajo sus cascos y resbalaba con cada paso. Una ráfaga de viento particularmente fuerte la golpeó de costado haciéndola tambalearse. Por un momento perdió el equilibrio y tuvo que abrir las patas para no caer. Cuando levantó la cabeza buscando al rebaño, su corazón se hundió. Los demás caballos ya estaban lejos corriendo como sombras grises en medio de la cortina de lluvia. Podía escuchar sus relinchos distantes mezclados con el rugido de la tormenta, pero cada segundo que pasaba esos sonidos se alejaban más. Intentó seguirlos trotando con dificultad, pero el terreno se había vuelto traicionero.
Lo que antes era una pradera firme, ahora era un lodazal resbaladizo, donde cada paso era una lucha. El agua corría por la superficie del suelo formando pequeños arroyos que se convertían rápidamente en torrentes. La lluvia era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros. Todo era gris y oscuro. El viento le azotaba las crines contra el rostro y la lluvia le entraba en los ojos, obligándola a entrecerrarlos. Un relámpago cayó tan cerca, que la grande sintió el calor y el olor a ozono. El trueno que siguió fue instantáneo y tan fuerte que le hizo doler los oídos. Instintivamente retrocedió, y en ese movimiento sus patas traseras resbalaron en el barro. Cayó de costado con un golpe sordo que le sacó el aire de los pulmones. Por un momento se quedó ahí, tendida en el barro, sintiendo el peso del potro en su vientre y el pánico creciendo en su pecho. La lluvia caía sobre ella sin piedad, y el frío comenzaba a penetrar su piel. Pero algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, la impulsó a levantarse. Con un esfuerzo enorme, apoyó las patas delanteras en el suelo y luego empujó con las traseras. Le tomó varios intentos, pero finalmente logró ponerse de pie. Estaba cubierta de barro de la cabeza a los cascos y temblaba tanto por el esfuerzo como por el frío, pero estaba viva. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna señal del rebaño, pero no había nada. Solo la tormenta, solo la lluvia interminable, el viento feroz y los relámpagos que iluminaban un paisaje vacío y desolado. Estaba sola, completamente sola, por primera vez en su vida. La grande no tenía el respaldo del rebaño, no tenía la seguridad de estar rodeada de otros caballos, no tenía a nadie que la guiara o la protegiera. El miedo la invadió como una ola helada. Su instinto le gritaba que corriera, que buscara refugio, que se pusiera a salvo, pero su cuerpo pesado y cansado apenas podía moverse. El potro en su vientre se movió con fuerza, como si también sintiera el peligro, y ese movimiento le recordó que no estaba sola del todo. Llevaba una vida dentro de ella, una vida que dependía completamente de sus decisiones, de su fuerza, de su voluntad de sobrevivir. La grande alzó la cabeza y relinchó con toda la fuerza que le quedaba. Era un llamado desesperado, un grito que buscaba respuesta en medio del caos. Esperó conteniendo la respiración, escuchando con atención por encima del rugido de la tormenta. Pero no hubo respuesta. El rebaño se había ido. Se habían refugiado en algún lugar seguro, lejos de allí, y ella había quedado atrás. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus ojos, pero no había tiempo para la autocompasión. Tenía que moverse. Tenía que encontrar refugio. Tenía que sobrevivir. Comenzó a caminar lentamente sin rumbo fijo, simplemente alejándose del lugar donde había caído. Cada paso era doloroso. Sus músculos protestaban, su vientre pesaba como plomo, y el barro hacía que tuviera que esforzarse el doble para avanzar. Pero siguió adelante. No tenía otra opción. La tormenta continuaba sin mostrar señales de amainar. El cielo parecía haberse convertido en un océano invertido que descargaba toda su furia sobre la tierra. Los relámpagos caían con mayor frecuencia ahora, iluminando el paisaje con flashes violentos que dejaban manchas en su visión. El trueno era constante, un rugido continuo que hacía vibrar el aire. La grande caminó durante lo que le pareció una eternidad. Perdió la noción del tiempo. Solo existía el siguiente paso, y luego el siguiente y el siguiente. Sus patas se hundían en el barro hasta los nudillos,
y tenía que arrancarlas con fuerza para poder continuar. El cansancio comenzaba a ganarle la batalla. Sentía las piernas temblar bajo su peso y la respiración se le hacía cada vez más difícil. El potro en su vientre se movía inquieto, como si también sintiera el agotamiento de su madre. La grande sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Necesitaba refugio. Necesitaba descansar. Necesitaba salvarse. Entonces, a través de la cortina de lluvia, vio algo, una sombra oscura, un grupo de árboles quizás, o tal vez rocas. No estaba segura, pero era algo diferente al campo abierto donde estaba ahora completamente expuesta. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban y se dirigió hacia aquella sombra. Cada paso era una agonía, pero la esperanza de encontrar, aunque fuera un pequeño refugio, la mantenía en movimiento. A medida que se acercaba, la grande pudo distinguir mejor las formas. No eran árboles, sino un grupo de rocas grandes que se alzaban del suelo como dientes de piedra. No era un refugio perfecto, pero era algo. Entre las rocas había un pequeño espacio protegido del viento, una hendidura natural donde la lluvia no caía con tanta fuerza. Con las últimas fuerzas que le quedaban, la grande se arrastró hacia ese espacio y se dejó caer en el suelo. Su cuerpo temblaba violentamente. Estaba empapada hasta los huesos, cubierta de barro y completamente exhausta. Se acurrucó lo mejor que pudo, tratando de conservar el calor corporal que le quedaba. La lluvia seguía cayendo, pero al menos ahí no la azotaba directamente. El viento aullaba entre las rocas, creando un sonido fantasmal que se mezclaba con los truenos. La grande cerró los ojos por un momento, dejando que su cuerpo descansara. Su corazón latía con fuerza, golpeando contra sus costillas como un tambor desbocado. Podía sentir cada músculo de su cuerpo adolorido y tenso. El potro en su vientre se movía con inquietud, dando patadas suaves que le recordaban constantemente su presencia. Abrió los ojos y miró hacia afuera. La tormenta no daba señales de detenerse. El cielo seguía negro como la noche, aunque apenas debían ser las 3 o 4 de la tarde. Los relámpagos continuaban iluminando el paisaje con destellos cegadores y cada trueno hacía vibrar las rocas que la rodeaban. Pensó en el rebaño. Se preguntaba dónde estarían ahora. Seguramente habrían llegado al refugio bajo el acantilado donde el techo de roca los protegería de la lluvia y el viento. Estarían juntos apretados unos contra otros, compartiendo el calor de sus cuerpos y esperando a que la tormenta pasara. La imaginó a ella misma allí entre las demás yeguas, con el semental vigilando la entrada y los potrillos dormidos junto a sus madres. Pero esa imagen solo hizo que se sintiera más sola. No había nadie aquí para compartir este refugio precario. No había nadie que la protegiera o la consolara. Solo estaba ella, las rocas frías y la tormenta implacable. El tiempo pasó lentamente. La grande intentó descansar, pero el frío y la incomodidad hacían que fuera casi imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos el viento aullaba más fuerte, o un trueno explotaba cerca sobresaltándola. Además, había algo más, algo que comenzaba a preocuparla profundamente. Sentía una presión extraña en su vientre, una tensión que no había sentido antes. Al principio pensó que era solo el cansancio o la posición incómoda en la que estaba acostada, pero a medida que pasaban las horas, esa sensación se intensificaba. El potro se movía más de lo normal, empujando contra sus costados, como si buscara salir.
No puede ser, pensó la grande con creciente alarma. No ahora, no aquí. Aún faltaban semanas para que el potro naciera. Lo sabía por instinto, por la forma en que su cuerpo se había comportado en embarazos anteriores. Pero algo estaba cambiando. La presión en su vientre se volvía más intensa, más constante. Sentía contracciones suaves, al principio apenas perceptibles, pero que gradualmente se volvían más fuertes y más frecuentes. El pánico comenzó a apoderarse de ella. No podía parir aquí, no en medio de una tormenta, no sola y sin el rebaño. Los potros nacidos prematuramente rara vez sobrevivían y en estas condiciones sin protección, sin ayuda, las probabilidades serían aún peores. Intentó levantarse pensando que tal vez moverse ayudaría a detener las contracciones, pero sus piernas apenas respondieron. Estaba demasiado cansada, demasiado débil. Logró ponerse en una posición más cómoda, medio sentada, medio recostada contra una de las rocas, y esperó. Las contracciones continuaron viniendo en oleadas cada vez más intensas. La grande respiraba profundamente tratando de mantener la calma. Había parido antes, sabía lo que venía, pero nunca lo había hecho sola. Siempre había tenido al rebaño cerca otras yeguas que habían pasado por lo mismo, que la acompañaban con su presencia silenciosa. La tormenta rugía afuera como si la naturaleza misma estuviera en contra de ella. El viento golpeaba las rocas con furia, y la lluvia caía en cascadas por las grietas de la piedra, formando pequeños arroyos que corrían por el suelo. La grande miraba hacia el cielo oscuro y se preguntaba si vería el amanecer. Se preguntaba si su potro tendría alguna oportunidad de sobrevivir. Las contracciones se volvían más dolorosas ahora. Sentía como su cuerpo se preparaba para el parto, como los músculos se tensaban y se relajaban en un ritmo que ella no podía controlar. El instinto tomaba el mando, un instinto ancestral que había guiado a millones de yeguas antes que ella. Pasaron las horas y la tormenta continuaba sin piedad. La oscuridad era casi total ahora. La noche había caído, aunque la grande apenas podía distinguir la diferencia. Todo era negro y gris y frío. Las contracciones eran constantes ya, y el dolor era intenso. La grande respiraba con dificultad cada vez que una nueva oleada de dolor la atravesaba. Sudaba a pesar del frío y temblaba sin control. Sabía que el momento estaba cerca. El potro iba a nacer esta noche, quisiera ella o no. La naturaleza había tomado su decisión. En medio del dolor y el miedo, la grande encontró un hilo de determinación. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Había sobrevivido hasta ahora. Había encontrado refugio cuando parecía imposible. Había resistido la tormenta cuando otros caballos más jóvenes y más fuertes habrían perecido. No iba a rendirse ahora, no cuando tenía una vida que proteger. El potro que llevaba dentro era su responsabilidad, su legado, su razón para seguir luchando. Cerró los ojos y se concentró en su respiración. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire húmedo y frío, y luego exhaló lentamente, dejando salir el miedo y la duda. Lo haría. Traería a este potro al mundo sin importar las circunstancias. La primera contracción verdadera llegó como un puño de hierro que apretaba todo su cuerpo.
La grande sintió que sus entrañas se retorcían y un gemido ronco escapó de su garganta. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes, más intenso, más urgente, más real. Su cuerpo ya no le pertenecía. Estaba completamente bajo el control de fuerzas antiguas e instintivas que sabían exactamente qué hacer. Otra contracción vino apenas unos minutos después de la primera. La grande se puso de pie con dificultad. Sabía por experiencia que estar de pie ayudaba al proceso. Sus patas temblaban bajo su peso y tuvo que apoyarse contra la roca para mantener el equilibrio. La lluvia seguía cayendo afuera, creando un telón de agua que separaba su pequeño refugio del resto del mundo. Los relámpagos iluminaban intermitentemente las rocas y su propia sombra temblaba contra la piedra como un espectro. El trabajo de parto continuó durante horas. El tiempo se volvió algo abstracto sin significado. Solo existía el dolor, las contracciones que venían en oleadas cada vez más cercanas y la necesidad imperiosa de empujar. La grande alternaba entre estar de pie y acostarse de costado siguiendo lo que su cuerpo le pedía. Entre las contracciones, jadeaba intentando recuperar fuerzas para la siguiente. El sudor mezclado con la lluvia corría por su pelaje y sus músculos temblaban del esfuerzo. Era una batalla solitaria contra su propio cuerpo, contra el dolor, contra el miedo. Pero no se rendía. No podía rendirse. Entonces sintió algo diferente, una presión nueva más baja. El potro estaba comenzando a salir. La grande se acostó de costado en el suelo rocoso y empujó con todas sus fuerzas. El dolor era cegador, pero continuó empujando. Sentía cómo el potro se movía lentamente a través del canal de parto. Cada centímetro era una victoria ganada con sudor y sufrimiento. Empujó de nuevo y sintió cómo las patas delanteras del potro emergían. El alivio fue momentáneo porque sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La cabeza y los hombros eran la parte más grande y peligrosa del parto. Reunió todas sus fuerzas restantes y empujó con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un momento terrible, pensó que no lo lograría, que el potro estaba atascado, que ambos morirían aquí en este refugio frío y solitario. Pero entonces, con un último esfuerzo sobrehumano, sintió como el potro se deslizaba completamente fuera de su cuerpo. La liberación fue tan intensa que casi la hizo desmayarse. Se quedó ahí tendida en el suelo, respirando con dificultad, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Por un momento lo único que pudo hacer fue respirar. Inhaló y exhaló profundamente, dejando que el oxígeno llenara sus pulmones agotados. El dolor comenzaba a disminuir, convirtiéndose en un dolor sordo que palpitaba por todo su cuerpo. Pero entonces escuchó algo que la hizo olvidar todo el sufrimiento. Un sonido débil, casi inaudible, por encima del ruido de la tormenta. Era el potro. Estaba respirando. Estaba vivo. La grande giró la cabeza con esfuerzo para mirar hacia atrás. Ahí, en el suelo rocoso, yacía una pequeña figura oscura cubierta por la membrana del saco amniótico. El potro se movía débilmente intentando respirar a través de la membrana. El instinto materno se apoderó de la grande con una fuerza que superaba su agotamiento. Se levantó con dificultad, sus patas temblando pero firmes, y se acercó al potro. Con su hocico comenzó a rasgar delicadamente la membrana que cubría la nariz y la boca del pequeño. Tenía que hacerlo rápido. El potro necesitaba aire. Trabajó con cuidado pero con urgencia, rompiendo la membrana y limpiando las vías respiratorias del recién nacido.
El potro tosió y luego inhaló profundamente. El sonido de esa primera respiración completa fue la música más hermosa que la grande había escuchado jamás. Continuó limpiando al potro, lamiendo su cuerpo cubierto de fluidos para estimular la circulación y ayudarlo a regular su temperatura. Era un potrillo macho y era grande. Incluso recién nacido, era notablemente más grande que otros potrillos que la grande había visto. Tenía las patas largas y delgadas que parecían demasiado frágiles para sostener su cuerpo, y su pelaje mojado era de un color castaño oscuro, casi negro. A medida que la grande lo limpiaba, el potrillo comenzó a moverse con más fuerza. Levantó la cabeza tambaleante y miró a su madre con ojos enormes y oscuros que reflejaban confusión y una necesidad primitiva de contacto. La grande continuó lamiéndolo con ternura. Cada pasada de su lengua era un acto de amor, una promesa silenciosa de protección. El potrillo respondía a sus cuidados empujando débilmente contra su hocico, buscando consuelo en su presencia. A pesar del frío de la tormenta de la soledad y el peligro que los rodeaba en ese momento, la grande sintió algo que no había sentido en días. Sintió esperanza. Su hijo estaba vivo. Lo había logrado. Había traído vida al mundo en medio de la muerte y la destrucción. Pero la realidad de su situación no tardó en regresar. El potrillo temblaba violentamente. Estaba mojado y el frío de la noche lo penetraba rápidamente. La grande sabía que los potrillos recién nacidos necesitaban calor para sobrevivir. Sus cuerpos aún no podían regular bien la temperatura, y la hipotermia era un peligro real, especialmente en estas condiciones. Ella misma estaba helada y exhausta, pero tenía que mantener a su hijo caliente. Se acostó en el suelo rodeando al potrillo con su cuerpo grande, creando un refugio viviente contra el frío. El potrillo se acurrucó contra su vientre buscando el calor que emanaba de ella. La tormenta continuaba afuera, pero dentro de su pequeño refugio de piedra, la grande y su hijo compartían el calor de la vida. La noche fue la más larga que la grande había vivido jamás. Cada minuto parecía estirarse como horas mientras permanecía acostada, rodeando a su potrillo con su cuerpo. El pequeño temblaba contra ella a pesar del calor que intentaba darle. La grande lo lamía constantemente, tratando de mantener la circulación de su sangre y asegurándose de que siguiera respirando. Cada vez que el potrillo tosía o se estremecía, su corazón se contraía de preocupación. Era tan frágil, tan vulnerable. Apenas llevaba unas horas en este mundo y ya enfrentaba desafíos que muchos potrillos no encontraban en toda su vida. La tormenta finalmente comenzó a amainar cerca del amanecer. La lluvia, que había caído sin cesar durante casi 24 horas, se redujo primero a un aguacero moderado, luego a una llovizna y finalmente a gotas esporádicas. El viento perdió su furia y se convirtió en una brisa fresca que silbaba suavemente entre las rocas. Los truenos se alejaron, convirtiéndose en retumbos distantes en el horizonte, y los relámpagos dejaron de iluminar el cielo. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las nubes, la grande levantó la cabeza y miró hacia el mundo exterior. El paisaje había cambiado por completo. Lo que antes era una pradera verde y seca, ahora era un mar de barro. El agua había inundado las partes bajas, formando charcos y pequeños lagos donde antes solo había pasto. Los árboles que bordeaban el río estaban caídos, algunos arrancados de raíz por el viento, otros partidos por los rayos.
ramas, hojas y escombros cubrían el suelo. El río, que normalmente era un arroyo tranquilo, se había convertido en un torrente furioso de agua marrón que arrastraba troncos, piedras y todo lo que encontraba a su paso. El silencio después de la tormenta era casi inquietante. No se oía el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos. Era como si la tierra misma estuviera en shock, recuperándose de la violencia que había sufrido. La Grande miró a su potrillo. Los primeros rayos del sol iluminaban su pequeño cuerpo, y por primera vez pudo verlo claramente. Era hermoso. Su pelaje, que había parecido negro durante la noche, en realidad era de un castaño rojizo profundo que brillaba con tonos cobrizos bajo la luz. Tenía una estrella blanca perfecta en la frente y sus patas, aunque largas y desgarbadas, prometían fuerza y velocidad cuando creciera. El potrillo estaba dormido finalmente, habiendo encontrado algo de paz después de su entrada traumática al mundo. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración, y de vez en cuando sus patas se sacudían como si soñara con correr. Pero la Grande sabía que no podían quedarse aquí. Necesitaban encontrar al rebaño. Necesitaban agua limpia, comida y sobre todo seguridad. Aquí en las rocas estaban expuestos a los depredadores que seguramente estarían saliendo de sus propios refugios buscando presas fáciles después de la tormenta. Además, el potrillo necesitaba mamar pronto. Aunque la Grande tenía leche, el pequeño aún no había logrado ponerse de pie para alimentarse, y eso la preocupaba profundamente. Los potrillos normalmente se levantaban dentro de la primera hora de vida. Este ya llevaba casi 6 horas y todavía estaba débil. Empujó suavemente al potrillo con su hocico, animándolo a levantarse. El pequeño abrió los ojos grandes y oscuros y la miró con una mezcla de confianza y confusión. Movió las patas intentando encontrar apoyo, pero sus piernas temblaban demasiado. Cayó de nuevo contra el suelo con un pequeño relincho de frustración. La Grande lo intentó de nuevo, esta vez poniéndose ella de pie primero para mostrarle el camino. El potrillo la miraba desde el suelo, sus ojos siguiendo cada movimiento de su madre. Ella se inclinó y lo empujó suavemente con más insistencia esta vez. «Vamos, pequeño», le susurraba en su lenguaje de relinchos y resoplidos. «Tienes que levantarte. Tienes que ser fuerte». El potrillo hizo otro intento. Extendió sus patas delanteras y empujó tratando de incorporarse. Sus patas traseras resbalaban en el suelo rocoso húmedo, pero no se rindió. Con un esfuerzo tremendo, logró poner las 4 patas bajo su cuerpo y se levantó tambaleante como un borracho. Estuvo de pie por apenas 3 segundos antes de que sus patas cedieran y cayera de nuevo. Pero la Grande relinchó suavemente en aprobación. Había sido un comienzo. Lo intentó de nuevo y esta vez logró mantenerse de pie un poco más. Sus patas temblaban violentamente y se bamboleaba de un lado a otro, pero estaba de pie. La Grande se acercó rápidamente colocándose a su lado para darle apoyo. El potrillo se apoyó contra su costado y así, sostenido por su madre, dio sus primeros pasos tambaleantes. Eran torpes, descoordinados, pero eran pasos. 1, 2, 3, 4. Después de media docena de pasos, se detuvo agotado, pero la Grande podía ver el progreso. Cada intento era mejor que el anterior. Le tomó casi 1 hora, pero finalmente el potrillo logró caminar hasta donde estaban las ubres de su madre. Guiado por el instinto,
comenzó a buscar con su hocico empujando contra el vientre de la grande hasta que encontró lo que buscaba. El momento en que comenzó a mamar la grande, sintió un alivio tan profundo que casi la hizo llorar. El potrillo succionaba con fuerza hambriento después de tantas horas. La leche fluía, dándole la nutrición vital que necesitaba para sobrevivir. La grande se quedó quieta, dejando que su hijo se alimentara el tiempo que necesitara. Mientras lo hacía, miraba hacia el horizonte, hacia donde creía que estaba el rancho donde estaba la seguridad del rebaño. El camino de regreso sería largo y peligroso, especialmente con un potrillo recién nacido. Pero no tenía opción. Tenían que moverse. Cuando el potrillo terminó de mamar y se apartó con la barriga llena, la grande supo que era momento de partir. El sol ya estaba más alto en el cielo y el calor comenzaba a secar el barro. Cada hora que pasaban aquí era una hora más de peligro. Miró a su hijo, que ahora parecía tener un poco más de energía. Sus patas ya no temblaban tanto y había un brillo en sus ojos que antes no estaba. La leche había hecho su trabajo proporcionándole las calorías y los anticuerpos que necesitaba. Pero aún era terriblemente joven y frágil. Un potrillo normal necesitaba al menos un día completo de descanso antes de emprender un viaje largo. Este pequeño apenas tenía unas horas de vida. La grande comenzó a caminar lentamente alejándose del refugio de rocas. El potrillo la siguió con pasos inseguros pero determinados. Caminaba como si sus patas fueran resortes descontrolados, a veces dando pasos demasiado largos que casi lo hacían caer, y otras veces tropezando con sus propios cascos. Pero seguía adelante guiado por el instinto de no separarse de su madre. La grande ajustaba su paso al del potrillo, caminando más despacio de lo que jamás había caminado en su vida. Cada pocos metros se detenía para permitirle descansar un momento y luego continuaban. El terreno era traicionero. El barro se pegaba a sus cascos, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. Los charcos de agua marrón escondían hoyos y piedras que podían causar una lesión grave. La grande avanzaba con extrema precaución, probando el terreno antes de poner todo su peso en cada paso. El potrillo la seguía imitando sus movimientos como mejor podía. Varias veces resbaló y cayó de rodillas en el barro, y cada vez la grande se detenía el corazón en un puño hasta que lo veía levantarse de nuevo. No podían permitirse una lesión. Una pata rota aquí en medio de la nada significaría una sentencia de muerte. Caminaron durante horas. El sol subió en el cielo calentando el aire y haciendo que el vapor subiera del suelo mojado. La humedad era sofocante y las moscas comenzaron a aparecer atraídas por el olor del agua estancada y los animales muertos que la tormenta había dejado a su paso. La grande las espantaba con su cola, pero era una batalla perdida. Se posaban en su lomo, en su cabeza, y especialmente en el potrillo que era demasiado pequeño para defenderse de ellas. El pequeño sacudía la cabeza molesto, pero no se detenía. Seguía caminando con una determinación que llenaba de orgullo a su madre. A media mañana llegaron a lo que antes había sido un arroyo pequeño. Ahora era un río furioso de agua marrón que rugía con fuerza arrastrando ramas, troncos y escombros. La grande se detuvo en la orilla estudiando el agua. Necesitaban cruzar. El camino al rancho estaba del otro lado, pero la corriente era demasiado fuerte. Incluso para ella sería peligroso,
y para el potrillo sería imposible. El agua lo arrastraría en segundos. Caminó a lo largo de la orilla, buscando un lugar más seguro para cruzar. El potrillo la seguía cansado ahora, arrastrando las patas, pero el agua lo arrastraría en segundos. Caminó a lo largo de la orilla, buscando un lugar más seguro para cruzar. El potrillo la seguía cansado ahora, arrastrando las patas, pero sin quejarse. Después de caminar casi 1 kilómetro, encontró lo que buscaba. Un lugar donde el río se ensanchaba y la corriente se hacía un poco más lenta. Había rocas grandes que sobresalían del agua, creando una especie de camino natural. No era ideal, pero era lo mejor que encontrarían. La grande entró al agua probándola con cuidado. El frío la golpeó como un puñetazo y la corriente empujaba contra sus patas con fuerza constante. Avanzó hacia la primera roca y se detuvo mirando hacia atrás. El potrillo estaba en la orilla mirando el agua con lo que claramente era miedo. Sus orejas estaban hacia atrás y sus ojos muy abiertos. Nunca había visto tanta agua. Nunca había sentido una corriente. La grande relinchó suavemente animándolo. El potrillo dio un paso hacia el agua y luego retrocedió. Lo intentó de nuevo y esta vez metió ambas patas delanteras. La corriente lo empujaba haciéndolo tambalearse. La grande regresó rápidamente colocándose corriente arriba para bloquear la fuerza del agua con su cuerpo. El potrillo se apretó contra su costado y juntos comenzaron a cruzar. Fue el cruce más aterrador que la grande había hecho jamás. No por ella, sino por su hijo. Cada paso podía ser el último si el potrillo resbalaba o si la corriente se volvía demasiado fuerte. Mantuvo su cuerpo entre él y la corriente más fuerte protegiéndolo con su masa. El potrillo luchaba contra el agua, sus patas delgadas empujando contra el lecho del río buscando apoyo. La grande podía sentir su miedo en la forma en que se pegaba a ella, en cómo temblaba contra su costado. Llegaron a la mitad del río donde el agua era más profunda y la corriente más fuerte. Por un momento terrible, el potrillo perdió el equilibrio. Sus patas traseras se levantaron del fondo y la corriente comenzó a arrastrarlo. La grande reaccionó instantáneamente, giró su cuerpo bloqueando completamente la corriente y empujó al potrillo hacia las rocas. El pequeño logró encontrar apoyo de nuevo y se aferró a la roca temblando. La grande se colocó a su lado y esperó a que recuperara el aliento. No podían apresurarse. La prisa podía matarlos. Después de lo que pareció una eternidad, continuaron. Paso a paso, piedra a piedra, se acercaron a la otra orilla. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo minutos interminables, las patas de la grande tocaron la orilla opuesta. Se arrastró fuera del agua, con el potrillo pegado a su costado, y ambos colapsaron en el suelo exhaust 0S. El pequeño temblaba incontrolablemente empapado hasta los huesos y claramente en shock por la experiencia. La grande se levantó de inmediato a pesar de su propio agotamiento y comenzó a lamerlo vigorosamente. Tenía que calentarlo, tenía que hacer que la sangre circulara, o la hipotermia podría matarlo. El potrillo se quedó quieto, dejando que su madre lo cuidara sus grandes ojos, mirando al vacío, procesando todo lo que acababa de vivir. Después de varios minutos de cuidados intensos, el potrillo dejó de temblar tan violentamente. La grande lo empujó suavemente para que se levantara. No podían quedarse aquí junto al río. Necesitaban seguir avanzando, encontrar terreno más alto y más seco.
El potrillo se levantó con dificultad, sus patas más débiles que antes, después del esfuerzo del cruce. Dio unos pasos tambaleantes y la grande pensó por un momento que se derrumbaría. Pero el pequeño era más fuerte de lo que parecía. Encontró su equilibrio, sacudió su cuerpo mojado enviando gotas de agua en todas direcciones y miró a su madre como diciendo: «Estoy listo». La determinación del potrillo renovó las fuerzas de la grande. Si él podía seguir adelante después de todo lo que había pasado, entonces ella también podía. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez dirigiéndose hacia el este, donde sabía que estaban las tierras altas del rancho. El sol ya estaba en su punto más alto y el calor era intenso. El vapor subía del suelo creando una neblina que distorsionaba el paisaje. A través de esa neblina, la grande distinguió algo a lo lejos. Eran formas oscuras que se movían. Su corazón dio un salto. Podrían ser caballos. Podrían ser el rebaño. Aceleró el paso tanto como el potrillo podía soportar. Las formas se hacían más claras a medida que se acercaban. Sí eran caballos. Pero cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la grande sintió que su esperanza se desvanecía. No era su rebaño. Era un grupo pequeño de caballos salvajes, probablemente desplazados de su territorio por la tormenta. Había 5 en total, 3 yeguas, un semental joven y un potro adolescente. Cuando vieron a la grande y su hijo se detuvieron, y el semental se adelantó con las orejas hacia atrás en una clara señal de advertencia. La grande se detuvo. No quería problemas, solo quería pasar. Relinchó suavemente una llamada de paz, indicando que no era una amenaza. El semental la estudió, sus ojos recorriendo su cuerpo grande y luego mirando al potrillo pequeño y débil a su lado. Después de un momento, que se sintió eterno, el semental se hizo a un lado permitiéndoles pasar. Las yeguas observaban con curiosidad especialmente al potrillo. Una de ellas, una yegua gris con cicatrices en el cuello, se acercó lentamente. Olfateó al potrillo con interés y luego miró a la grande. En sus ojos había algo parecido a la comprensión, como si reconociera la lucha que la madre y el hijo habían enfrentado. La grande pasó lentamente junto al grupo, manteniendo al potrillo cerca de ella. Cuando estuvieron a una distancia segura, miró hacia atrás una vez. El grupo de caballos salvajes ya se alejaba en la dirección opuesta, buscando probablemente pastos frescos y agua limpia. Suspiró y continuó su camino. El potrillo caminaba ahora con la cabeza baja, claramente exhausto. Habían estado moviéndose durante casi todo el día, con solo breves descansos, y el pequeño estaba llegando al límite de sus fuerzas. La grande sabía que necesitaban detenerse pronto, pero también sabía que cada minuto que permanecieran lejos del rancho era un minuto más de peligro. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Las sombras se alargaban y el aire se enfriaba. La grande finalmente encontró lo que buscaba: un pequeño bosquecillo de árboles que habían sobrevivido la tormenta. Entre los árboles había un claro protegido del viento, con pasto todavía verde a pesar de la inundación. Era un buen lugar para pasar la noche. El potrillo se dejó caer en el pasto sin siquiera intentar mamar primero. Estaba completamente agotado. La grande lo dejó descansar mientras ella misma comía un poco. Hacía más de un día que no probaba bocado y necesitaba mantener sus fuerzas para producir leche. Cuando hubo comido suficiente, se acostó junto a su hijo. El potrillo se despertó lo suficiente para mamar brevemente y luego volvió a dormirse acurrucado contra el vientre caliente de su madre.
La grande mantuvo los ojos abiertos vigilando. La noche traía sus propios peligros: coyotes, pumas, lobos. Todos ellos verían a un potrillo recién nacido como una presa fácil. Escuchaba cada sonido, cada crujido de ramas, cada susurro del viento. Sus orejas giraban constantemente captando los sonidos de la noche. El bosque estaba lleno de ruidos. Las ramas goteaban el agua acumulada, los insectos nocturnos comenzaban su sinfonía y a lo lejos, muy lejos, escuchó el aullido de un coyote. El aullido la puso en alerta inmediata. Se levantó lentamente para no despertar al potrillo y escudriñó la oscuridad. El coyote aullaba de nuevo, ahora más cerca. Y luego otro le respondió. Eran al menos dos, quizás más. La grande se colocó sobre el potrillo, protegiéndolo con su cuerpo. Sus orejas estaban completamente hacia atrás, y sus hollares se ensanchaban, olfateando el aire, tratando de detectar el olor de los depredadores. El potrillo se removió bajo ella, sintiendo la tensión en su madre. Abrió los ojos confundido, todavía medio dormido. Los aullidos continuaron rodeándolos en la oscuridad. La grande podía sentir las miradas de los coyotes, aunque no podía verlos. Estaban evaluando la situación, decidiendo si valía la pena atacar a una yegua tan grande por la recompensa de un potrillo. La grande pateó el suelo con fuerza, enviando un mensaje claro. No sería una presa fácil. Lucharía con todo lo que tenía. Los coyotes se movían entre las sombras como fantasmas. La grande podía escuchar el crujido suave de las hojas bajo sus patas, el roce de sus cuerpos contra los arbustos. Eran cautelosos, inteligentes. Sabían que una yegua adulta podía matarlos con una sola patada, pero también sabían que estaba sola y que protegía a un potro vulnerable. Era una ecuación simple para ellos. Si podían distraerla, separarla de su cría, tendrían una comida fácil. El primer coyote apareció en el borde del claro. Era un macho grande de pelaje gris oscuro que brillaba bajo la luz tenue de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. Sus ojos amarillos reflejaban la luz creando puntos brillantes en la oscuridad. Se quedó ahí inmóvil, estudiando a la grande, calculando sus posibilidades. La grande relinchó alto y amenazante. Era un sonido que resonó por el bosque, un desafío directo. No retrocedería. No permitiría que estos depredadores se acercaran a su hijo. El coyote ladeó la cabeza como si considerara sus palabras, y luego otro apareció a su lado. Este era más pequeño, probablemente una hembra, pero igual de peligroso. Los dos coyotes se miraron brevemente, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los depredadores que cazan en grupo comprenden. Entonces, un tercero apareció del otro lado del claro. La grande giró para enfrentarlo, manteniendo siempre al potrillo debajo de ella. Estaba rodeada. El potrillo, ahora completamente despierto, se puso de pie con dificultad. Podía sentir el peligro incluso sin entender exactamente qué era. Se pegó contra las patas de su madre, temblando no de frío, sino de miedo instintivo. La grande bajó la cabeza hacia él por un momento, tocando su pequeño hocico con el suyo en un gesto de consuelo. Luego volvió su atención a los coyotes. El macho grande dio un paso hacia adelante probando su defensa. La grande reaccionó instantáneamente. Cargó hacia él con sorprendente velocidad para un animal de su tamaño. El coyote retrocedió rápidamente, evitando las patas delanteras que se estrellaron contra el suelo donde había estado parado un segundo antes.
pero era una estrategia. Mientras la grande atacaba al coyote de enfrente, la hembra intentó colarse por el costado acercándose al potrillo. La grande lo vio con el rabillo del ojo y giró con una agilidad que desmentía su tamaño. Pateó con las patas traseras y uno de sus cascos rozó el hombro de la coyote, enviándola rodando por el suelo con un aullido de dolor y sorpresa. La hembra se levantó cojeando ligeramente y retrocedió con las orejas pegadas al cráneo. La grande había dejado claro su punto. No sería una presa fácil. Los coyotes se reagruparon, manteniéndose ahora a una distancia más prudente. Aullaban y gruñían tratando de intimidarla, pero la grande no se movió de su posición protectora sobre el potrillo. Durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, los depredadores circularon el claro buscando una apertura, una oportunidad. Pero la grande era incansable. Cada vez que uno se acercaba demasiado, ella cargaba o pateaba manteniéndolos a raya. Su respiración era pesada y el sudor corría por su pelaje, pero no mostraba signos de debilidad. Finalmente el coyote macho pareció tomar una decisión. Aulló una vez más una llamada diferente, y los tres depredadores comenzaron a retirarse lentamente hacia las sombras. No valía la pena. La yegua era demasiado grande, demasiado agresiva y demasiado protectora. Había presas más fáciles en el bosque. En pocos momentos habían desaparecido completamente, dejando solo el eco de sus aullidos, alejándose en la distancia. La grande se quedó de pie, temblando de adrenalina, escuchando hasta que estuvo completamente segura de que se habían ido. Solo entonces se permitió relajarse lo suficiente para mirar a su potrillo. El pequeño la miraba con lo que solo podía describirse como admiración. Había visto a su madre luchar, había visto su fuerza y su valentía. Aunque era demasiado joven para comprender completamente lo que había pasado, algo en él había cambiado. La grande bajó la cabeza y lo empujó suavemente guiándolo para que se acostara de nuevo. El potrillo obedeció, pero esta vez, antes de dormirse, buscó su ubre y mamó con más fuerza que antes. La leche cálida lo llenó y le dio seguridad. Su madre era poderosa. Su madre lo protegería. Cuando terminó de mamar, se acurrucó contra ella y cerró los ojos. La grande, sin embargo, no durmió esa noche. Se quedó despierta, vigilante, hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo. Solo cuando la luz del día disipó las sombras y los sonidos del bosque cambiaron de nocturnos a diurnos, se permitió cerrar los ojos por un breve momento. Pero incluso entonces, sus orejas continuaron moviéndose, captando cada sonido lista para defenderse en cualquier momento. Era una madre y no había nada en este mundo que pudiera hacer que abandonara a su hijo. Cuando el sol salió completamente, la grande despertó al potrillo con suaves empujones. Era hora de continuar. El pequeño se levantó con más facilidad que el día anterior. El descanso y la leche habían hecho maravillas. Todavía era débil y sus patas aún temblaban, pero había una fuerza nueva en él, una determinación que reflejaba la de su madre. Mamó brevemente antes de partir, tomando toda la leche que podía para tener energía para el camino que les esperaba. La grande pastó también, llenando su propio estómago con el pasto fresco del claro. Cuando ambos estuvieron listos, reanudaron su jornada. La grande había estado calculando su posición basándose en el sol y las montañas distantes. Si sus cálculos eran correctos, el rancho debía estar a un día más de viaje, tal vez día y medio.
Era mucha distancia para un potrillo de apenas 2 días, pero no tenían otra opción. Tenían que llegar al rancho, tenían que encontrar al rebaño. Solo allí estarían verdaderamente a salvo. El potrillo caminaba a su lado con paso más firme que el día anterior. Cada hora que pasaba se hacía más fuerte, más coordinado. Sus patas ya no se enredaban tanto y podía mantener un paso constante durante periodos más largos antes de necesitar descanso. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente a medida que avanzaban. El terreno inundado dio paso a colinas más altas donde el agua de la tormenta había drenado mejor. El pasto aquí era más verde y abundante. Había señales de otros animales, ciervos, conejos, incluso las huellas frescas de un grupo de caballos. Las huellas frescas de caballos hicieron que el corazón de la grande latiera con esperanza renovada. Se detuvo para examinarlas con cuidado. Eran recientes probablemente de esa misma mañana. Había muchas más de una docena de animales que habían pasado por allí. Podía distinguir las marcas de yeguas adultas, de potros jóvenes y del semental. Su olfato captó algo familiar en esas huellas. Conocía estos olores. Era su rebaño. Habían estado aquí. Relinchó con fuerza enviando una llamada al viento, esperando contra toda esperanza que alguien pudiera escucharla. El sonido viajó por las colinas, rebotando en las rocas distantes. Esperó conteniendo la respiración. Por un momento no hubo respuesta, solo el silencio del campo. Pero entonces, débil y distante, escuchó un relincho de respuesta. Su corazón se aceleró. Relinchó de nuevo más fuerte, esta vez poniendo toda su fuerza en la llamada. La respuesta vino más clara, ahora más cercana. Había múltiples voces, mezclándose en un coro de relinchos. El rebaño la había escuchado. Estaban cerca. La grande comenzó a trotar, siguiendo las huellas con el potrillo corriendo a su lado, haciendo su mejor esfuerzo por mantener el ritmo. El pequeño sentía la emoción de su madre, aunque no entendía completamente por qué. Sus patas, que habían estado tan débiles, ahora se movían con una energía nacida de la pura adrenalina. Subieron una colina, y cuando llegaron a la cima, la grande se detuvo en seco. Allí abajo, en el valle verde que se extendía ante ella, estaba el rebaño, su rebaño. Podía verlos pastando tranquilamente cerca de un arroyo que fluía con agua limpia y fresca. Las yeguas estaban dispersas por el prado, con sus potros jugando entre ellas. El semental vigilaba desde una pequeña elevación su silueta negra recortada contra el cielo azul. Era la imagen más hermosa que la grande había visto jamás. Relinchó con todas sus fuerzas un llamado de alegría, de alivio, de pura felicidad. El sonido resonó por el valle, y todas las cabezas se levantaron al mismo tiempo. El semental fue el primero en reaccionar. Levantó la cabeza alta olfateando el aire, y cuando identificó el olor de la grande, relinchó poderosamente. Era una llamada de bienvenida, de reconocimiento. Las yeguas comenzaron a moverse inquietas, mirando hacia la colina donde la grande y su potrillo estaban parados. Algunas empezaron a trotar hacia ellos. La grande descendió la colina tan rápido como el potrillo podía seguirla. El pequeño corría a su lado, sus patas ahora encontrando fuerza en la emoción del momento. Cuando la grande y el rebaño se encontraron, fue un momento de caos organizado. Las yeguas la rodearon, olfateándola, tocándola con sus hocicos, verificando que realmente fuera ella que estuviera bien.
Había relinchos por todas partes, preguntas en el lenguaje de los caballos, que la grande respondía lo mejor que podía. Las yeguas notaron al potrillo casi inmediatamente. Había asombro en la forma en que lo miraban. Todas recordaban que la grande estaba preñada, pero nadie esperaba que hubiera dado a luz durante la tormenta, y mucho menos que hubiera sobrevivido. El potrillo, abrumado por tanta atención, se pegó contra las patas de su madre, pero las yeguas eran gentiles. Lo olfateaban suavemente, dándole la bienvenida al rebaño como era tradición. Una yegua vieja con cicatrices de muchas batallas se acercó a la grande. Sus ojos viejos y sabios estudiaron a la madre y al potro. La yegua vieja relinchó suavemente, un sonido que llevaba respeto y admiración. Podía leer la historia en el cuerpo de la grande. Las marcas de barro seco, el agotamiento en sus ojos, las señales de una lucha dura por la supervivencia. El potrillo también mostraba señales de su duro comienzo en la vida. Estaba más delgado de lo que debería estar un potro de su edad, y había una intensidad en sus ojos que hablaba de experiencias que ningún recién nacido debería tener. Pero estaban vivos. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido y encontrado el camino de regreso al rebaño. El semental se acercó finalmente después de que las yeguas hubieran terminado su inspección. Era un caballo imponente, todo músculos y poder, pero cuando llegó junto a la grande su actitud era de respeto. Extendió su cuello y tocó su hocico con el de ella en un saludo que reconocía lo que había logrado. Luego miró al potrillo y algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. Este pequeño había nacido en las peores circunstancias posibles, pero había sobrevivido. Eso significaba que tenía sangre fuerte. El semental relinchó suavemente al potrillo una bienvenida formal al rebaño. El potrillo, abrumado por toda la atención, finalmente buscó refugio bajo el vientre de su madre. La grande bajó la cabeza y lo empujó gentilmente hacia el arroyo. Necesitaba beber y ella también. Caminaron juntos hacia el agua con el rebaño abriéndose para dejarlos pasar. Cuando llegaron al arroyo, la grande hundió su hocico en el agua fresca y bebió profundamente. Era la primera agua verdaderamente limpia que probaba en días. El potrillo la imitó bebiendo con cuidado al principio y luego con más confianza. Necesitaba beber y ella también. Caminaron juntos hacia el agua con el rebaño abriéndose para dejarlos pasar. Cuando llegaron al arroyo, la grande hundió su hocico en el agua fresca y bebió profundamente. Era la primera agua verdaderamente limpia que probaba en días. El potrillo la imitó bebiendo con cuidado al principio y luego con más confianza. El agua fría le llenó el estómago y lo hizo estremecerse, pero era buena. Después de beber, la grande guió al potrillo hacia un lugar tranquilo bajo un árbol grande, donde el agua fría le llenó el estómago y lo hizo estremecerse, pero era buena. Después de beber, la grande guió al potrillo hacia un lugar tranquilo bajo un árbol grande donde el pasto era suave y verde. Se acostó con un suspiro profundo de puro alivio. Cada músculo de su cuerpo dolía. Estaba exhausta hasta los huesos. El pasto era suave y verde. Se acostó con un suspiro profundo de puro alivio. Cada músculo de su cuerpo dolía. Estaba exhausta hasta los huesos. El potrillo se acurrucó contra ella y comenzó a mamar. La grande cerró los ojos, sintiendo el sol cálido en su espalda, el sonido tranquilizador del rebaño pastando cerca. El potrillo se acurrucó contra ella y comenzó a mamar.
La grande cerró los ojos, sintiendo el sol cálido en su espalda, el sonido tranquilizador del rebaño, pastando cerca la sensación del agua fresca en su estómago y el peso suave de su hijo contra ella. Por primera vez en días se sintió segura. Estaban en casa. La sensación del agua fresca en su estómago y el peso suave de su hijo contra ella. Por primera vez en días se sintió segura. Estaban en casa. El rebaño se movía a su alrededor formando un círculo protector natural. Las yeguas mantenían una vigilancia constante mientras el semental patrullaba el perímetro. Aquí el rebaño se movía a su alrededor formando un círculo protector natural. Las yeguas mantenían una vigilancia constante, mientras el semental patrullaba el perímetro. Aquí, rodeados por su familia, la grande y su potrillo, podían finalmente descansar de verdad. El pequeño terminó de mamar y se quedó dormido instantáneamente agotado por el viaje. Aquí, rodeados por su familia, la grande y su potrillo, podían finalmente descansar de verdad. El pequeño terminó de mamar y se quedó dormido instantáneamente agotado por el viaje. Llegado de la nada, con una historia que los adultos compartían en susurros. Pero los potros no se preocupaban mucho por las historias. Lo que les importaba era si podía correr y jugar. Y aunque era más pequeño y todavía un poco torpe, el hijo de la grande demostró tener un espíritu indomable. Cuando los potros mayores corrían, él corría detrás con sus patas largas y desgarbadas. Cuando saltaban sobre troncos caídos, él intentaba imitarlos, aunque a menudo fallaba y terminaba rodando por el suelo. Pero siempre se levantaba, sacudía el polvo y lo intentaba de nuevo. La grande lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Parte de ella quería mantenerlo cerca, protegerlo de todo después de todo lo que habían pasado juntos. Pero otra parte más sabia sabía que necesitaba dejarlo crecer, dejarlo ser un potro, dejarlo encontrar su lugar en el rebaño. El semental también observaba al joven potro con interés. Había algo especial en este pequeño, una determinación, una fuerza de voluntad que era inusual en uno tan joven. El semental había visto muchos potros nacer a lo largo de los años, pero pocos habían comenzado su vida con un desafío tan grande y ninguno había sobrevivido como éste lo había hecho. Una tarde, casi 2 semanas después de su regreso al rebaño, la grande estaba pastando cerca del arroyo cuando una de las yeguas viejas se acercó a ella. Era la misma que la había saludado con tanto respeto cuando regresaron. La yegua vieja se quedó parada junto a la grande en silencio por un momento, simplemente compartiendo el espacio. Luego relinchó suavemente un sonido que llevaba significado profundo. Le estaba diciendo a la grande que su hijo sería recordado, que su historia se convertiría en parte de la memoria del rebaño. Las yeguas contarían a sus propios potros sobre la gran yegua que parió sola en la tormenta, que protegió a su cría de los depredadores, que caminó días para regresar a casa. Era una historia de coraje, de amor maternal, de supervivencia contra todo pronóstico. La grande miró a la yegua vieja y en sus ojos había gratitud. No por el reconocimiento, sino por el simple hecho de estar aquí, de haber encontrado el camino de regreso, de tener a su hijo sano y salvo. Juntas observaron al potrillo, que ahora jugaba con 3 potros mayores, corriendo en círculos alrededor de un árbol grande. Sus relinchos de alegría llenaban el aire. Ya no era el pequeño ser tembloroso y asustado que había nacido bajo las rocas durante la tormenta. Ahora era fuerte, confiado, parte del rebaño. Las semanas se convirtieron en meses.
La primavera llegó transformando las praderas en un mar de flores silvestres. El potrillo creció con rapidez sorprendente, alimentado por la leche rica de su madre y los pastos verdes. Sus patas largas, que una vez parecían demasiado grandes para su cuerpo, ahora lo llevaban a velocidades impresionantes. Corría con los otros potros y a menudo los dejaba atrás. La grande observaba con orgullo cómo su hijo se convertía en un caballo joven, fuerte y hermoso. Tenía su color castaño rojizo, con la misma estrella blanca en la frente que había lucido desde el nacimiento. Pero había algo más en él, algo que lo distinguía de los demás. Era una presencia, una confianza que venía de haber enfrentado la muerte en sus primeros días de vida y haber sobrevivido. Don Rodrigo Mendoza finalmente encontró su rebaño varias semanas después de la tormenta. Había estado buscándolos recorriendo las tierras del rancho, preocupado de que la tormenta hubiera dispersado o matado a sus caballos. Cuando los encontró sanos y salvos en el Valle Verde, sintió un alivio profundo. Contó a los animales, verificando que todos estuvieran presentes. Se sorprendió al ver a la grande de pie junto al arroyo, con un potro joven a su lado. Recordaba que estaba preñada, pero pensaba que faltaba tiempo para el parto. Cuando se acercó a caballo para inspeccionarla mejor, vio las señales del viaje difícil que había tenido. Había cicatrices en sus patas marcas de donde el barro y las rocas la habían lastimado, y una delgadez en su cuerpo que hablaba de días sin comida adecuada. Don Rodrigo desmontó y se acercó lentamente a la grande. Ella lo conocía, había estado bajo su cuidado toda su vida, y no se alejó cuando extendió la mano para tocar su cuello. El viejo ranchero acarició su pelaje suave y murmuró palabras de admiración. No sabía exactamente qué había pasado, pero podía leer suficiente en las señales. Esta yegua había vivido una odisea, había luchado por su vida y la de su potro, y había triunfado. Miró al joven potro que observaba al humano con curiosidad, pero sin miedo. «Este va a ser un gran caballo», dijo don Rodrigo en voz baja. «Tiene la fuerza de su madre». Y tenía razón. Los años pasaron y el potro creció hasta convertirse en un semental magnífico. Pero esa es otra historia. Por ahora, en este momento perfecto de primavera, la grande pastaba tranquila junto a su hijo, rodeada por su rebaño, bajo el cielo azul infinito. Había sobrevivido a la tormenta más terrible de su vida, había dado a luz sola y había hecho una jornada imposible para regresar a casa. Era una superviviente, una madre, una leyenda viviente. Y mientras el sol se ponía sobre las praderas del rancho, Los Álamos la Grande levantó la cabeza hacia el horizonte y relinchó una vez largo y profundo. Era un canto de victoria, de gratitud, de pura alegría por estar viva.